Señor, que la bendición de Jehová sea sobre sus vidas en esta mañana de gloria, una mañana de mucha bendición, en donde estamos alegres y gozosos de poder compartir con ustedes a través de este medio tan importante, como siempre lo he dicho, como lo es la tecnología. Gloria a Dios por la tecnología y poder llegar al seno de su familia a través de este canal tan importante. Hoy queremos bendecirles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declarando que su misericordia sea sobre ustedes en todo tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, hoy estoy acá al lado de mi hijo Samuel, quien me ha estado apoyando a salir adelante. Él habló ayer conmigo y me dijo: papá, yo quiero participar, quiero estar contigo mañana en el programa. Así que, bueno, le hemos dado un versículo, un texto bíblico para que lo compartan, basado en el mensaje que tenemos hoy para compartir con ustedes, hermanos. Gloria sea al Señor. Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Busquen Proverbios 21:6. Proverbios 21:6. Muy bien. ¿Qué dice Proverbios 21:6, Samuel? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito sea el Señor. Muy bien, gloria sea al Señor. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se apartará de él. Gloria sea al Señor. Amada iglesia, hoy quiero regalarles un mensaje poderoso. Así que yo le pido para que usted esté atento a lo que yo quiero decirle de parte del Señor. Un mensaje que puede enfocarte y redireccionar el entorno de tu caminar en el Señor juntamente con tu familia. Así que bueno, he titulado el mensaje que quiero regalarles en esta mañana: dejando un legado. ¡Wow! ¡Qué rico! Dejando un legado. A modo de introducción, voy a estar abriendo la Biblia en el libro de Josué. Para mí es sumamente importante. Muchas bendiciones a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Fuente de Vida en San Rafael de Heredia, que ya se están conectando. Que la gracia de mi Señor sea sobre ustedes en esta mañana. Bendito sea el Señor. Les envía su hermano y servidor, el pastor Cristian Campos. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a empezar con una lectura que posiblemente tú la hayas escuchado o la hayas leído, pero quiero compartirla contigo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, dice el Señor. Aleluya. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ojo esto: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y versículo 6. Esfuérzate. Hay aquí una demanda. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cuando yo leo este capítulo, a mí me apasiona mi hermano Josué, porque la Biblia describe a Josué como un conquistador. Para mí Josué es un 3 veces dichoso, un afortunado de la gracia y del favor de Dios. Es un hombre o un joven en aquel entonces que halló gracia ante los ojos del Señor por una razón, porque Josué se desarrolló a los pies de Moisés. Josué experimentó, Josué vio actuar a Moisés, en todo tiempo. Y él
fue su mentor. Y cuando Moisés parte con el Señor, alabado sea su nombre, lo primero que surge en el corazón de Dios es buscar un legado, un legado. Moisés había dejado un legado en Josué, porque fue el que estuvo a su lado en toda la trayectoria con el pueblo de Israel. Necesitaba cumplirse la promesa del Señor de introducir a este pueblo a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra rica en minerales. Era una promesa que Dios le había hecho a Israel y él necesitaba cumplir esta promesa. Pero conocemos la historia de cómo el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor, dejando que Egipto viviese en su corazón, y por causa de ello la primera generación no trasciende y no disfruta de la bendición de ver a esa tierra prometida, contemplarla, sino que Dios levanta una nueva generación, aleluya. Pero Moisés tiene que partir con el Señor. Y cuando surge esto, Dios busca un legado. Eso es lo que Dios va a buscar siempre en sus hijos, un legado. Josué había aprendido la cultura, la forma de hablar, la forma de adorar, la forma de ministrar, aleluya, al Padre de la Gloria, porque él lo aprendió de Moisés. Y esta es algo riquísimo para mí. Ahora, yo veo aquí, dice la Biblia, que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. De inmediato lo buscó. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo os doy a los hijos de Israel. Era necesario. Y la Biblia dice: yo os he entregado, como lo había dicho antes, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí estaba la promesa. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Aquí veo a Dios queriendo relacionarse con Josué de la misma manera en que se relacionó con Moisés. Porque el legado, hermanos, se transmite. El legado, aleluya, se le da a otros. Esto es algo que a mí me ha gustado mucho y es un carácter y un principio que hay en mi esposa, la pastora Rita. Mi esposa siempre me ha dicho, y ella inculca: hay que dejar un legado. Hay que llamar a otros, prepararlos, desarrollarlos, para que cuando nosotros no estemos, la obra continúe. Bendito sea el Señor. Y yo creo que esto es importante y es un principio fundamental en la vida del creyente, en el hombre y la mujer que hoy, aleluya, han conocido del Señor. Debemos de dejar un legado en otros, para que la obra del Señor, aleluya, continúe avanzando. Esfuérzate, y aquí viene la exigencia para una conquista. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Había una promesa. Josué recibió un legado de introducirse a la tierra prometida, y no solamente conquistarla, sino que repartirla a las 12 tribus de Israel, conforme a la promesa y a la voluntad de Dios. Esto a ciertas lecturas suena interesante y glorioso y nos apasiona. ¡Wow! ¡Qué bendición! Por eso es que digo 3 veces dichoso, porque Dios lo vio útil en sus manos para encomendar esta misión tan importante de introducirlos a la tierra prometida. Ahora, aquí quiero decirles que el legado que estaba recibiendo Josué, o la asignación en su propósito, no iba a ser fácil. Ir y conquistar una tierra para Josué no iba a ser fácil. Josué tuvo que pelear contra muchos reyes, tomar posiciones, bregar contra un pueblo que estaba medio mañosillo, y aún así Josué fue fiel, esforzó sus manos,
Por eso es que la Biblia lo llama que fue un conquistador. Porque él conquistó cada reto que Dios le puso al frente. Lo conquistó no en sus fuerzas ni en su sabiduría, aleluya, sino en el poder de la fuerza del Señor. Cada vez que se enfrentaba a retos, es una locura llegar ante, como dice la historia, que Dios le dijo que diera 7 vueltas para derribar los muros de Jerusalén, de la estructura que nos habla la Escritura. La obediencia en él era lo que lo llevaba, hermanos, al éxito en el Señor. Y por eso es que el Señor se glorificaba en la vida de Josué. Ahora, a modo de introducción les he contado esta pequeña porción bíblica sobre que Josué ha sido un hombre 3 veces dichoso para mí por el legado y el propósito que Dios ha puesto en él. Ahora, la Biblia dice que Josué cumplió el propósito y que Josué conquistó la tierra prometida y introdujo y repartió a cada tribu según la capacidad y según el orden que existía en sí. Y la Biblia nos enseña en el libro de Jueces que murió Josué. Y lo voy a leer para usted. Muerte de Josué, dice el título del capítulo 2, versículo 6 de Jueces. Dice, aleluya, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno de su heredad para, aleluya, poseerla. Es decir, ya el conflicto y las circunstancias, los pleitos, las guerras se habían terminado, ya habían llegado a la tierra prometida, ya Josué había repartido por heredad y él lo que quedaba ahí nada más era, hermanos, ir a disfrutar de la conquista. Eso es lo que le esperaba a Israel en aquel entonces. Pero dice la Biblia algo que me llama mucho la atención y que me encanta. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Sabe que Israel contempló detalladamente lo sobrenatural de Dios? Ellos vieron al lado de Josué las conquistas. Ellos vieron cómo Dios iba delante de ellos como poderoso gigante. Y a causa de esto, hermanos, había una actitud de adoración. A causa de esto, Israel, aleluya, amaba a Jehová y caminaba basado en sus estatutos y su gracia y su favor. Porque, hermano, ¿cómo no adorar a aquel, aleluya, que guarda vuestras vidas? ¿Cómo no de bendecir a aquel que se preocupa por nosotros y cada día, hermano, busca la manera de poder bendecirnos, hermanos? Hoy yo quiero decirte, aleluya, que Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Yo no sé si usted puede levantar sus manos hoy al cielo y decir, Ebenezer, yo he recibido, aleluya, por gracia, la bendición de Jehová. Hoy pude desayunar con mis hijos. He visto su misericordia a pesar de las dificultades y las circunstancias y las muchas aflicciones. Hoy yo puedo levantar mis manos y decir, mi Dios gobierna mi corazón, mi vida en todo tiempo. Alabamos al Señor por esto. Así que en el versículo 8 de este capítulo, después de que relata la historia de que repartieron todas sus heredades y cada uno se fue, aleluya, a disfrutar del banquete de la conquista, y haciendo recalco de que Israel adoró a Dios en todo el gobierno de Josué, viene la noticia, pero murió Josué, hijo de Nun, porque todos somos de la muerte. Un día tendremos que morir y darle cuentas a Dios, iglesia. Y dice que murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 110 años, murió en buena vejez. Y relata la escritura, y lo sepultaron en su heredad, en Tiznat Serat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gabs. En el versículo 10 es aquí donde quiero trazar el mensaje. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda la generación que estuvo al lado de Josué,
que pelearon, que lucharon constantemente, también murió. Alcanzaron sus años y murieron y fueron sepultados. Y dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Si bien es cierto que la Biblia describe a Josué como un conquistador que llevó al pueblo conforme a la voluntad de Dios en luchas, en conquistas, en obediencia, y logró conquistar esa tierra e introducir a Israel, aleluya, a esa tierra prometida, cumpliendo la función administrativa, delegando en cada uno su porción y al final obteniendo la voluntad de Dios. Encuentro aquí algunos errores que cometió Josué que no debieron de cometerse, porque por causa de esto, hermanos, esta nueva generación que se levantó, una nueva generación, la Biblia nos enseña en el libro de Jueces, y si usted lee este libro se dará cuenta que cada capítulo, la primera frase que vamos a encontrar dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y constantemente cada capítulo traza esta frase: y los hijos de Israel hicieron lo malo. Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel. ¿Por qué hacían lo malo? Porque esta generación que se levantó, dice la Biblia, que no conocían a Jehová, ni sabían la obra que Jehová había hecho por ellos o por sus padres en aquel entonces. ¿Qué pasó con Josué? ¿En qué se equivocó Josué? ¿Qué fue lo que hizo que esta generación, aleluya, no trascendiera, hermanos, en el legado? Esta es la razón, hermanos. No se transmitió el legado, la información, la bendición que Dios, aleluya, había enseñado, esos milagros y esas riquezas de gloria no se transmitieron a sus hijos. Por una razón, iglesia, estos hombres y estas mujeres dejaron de hablarle a sus hijos, dejaron de proclamar la gracia y el favor del Señor. Yo creo que Israel en tiempos de batalla, en tiempos de batalla, de conquista y de lucha, necesitaban a un Dios poderoso para que estuviese a su lado y pudieran obtener las victorias. El fracaso se dio cuando entraron en la etapa de confort, cuando lograron obtener el objetivo y ya no habían luchas, ya no habían pruebas. Entonces ellos empezaron a confiar en sus propias fuerzas. Ya ellos no necesitaban de un Dios porque lo tenían todo, tenían su heredad. Lo que necesitaban era trabajar para el sustento. Y yo quiero decirte que tal vez tú puedas decir: Señor, hoy yo en esta mañana reconozco que he entrado en la etapa de confort. He dejado de hablarle a mis hijos de ti. He dejado de ver, Señor Dios, predicaciones y las estoy cambiando por programas que no me edifican, Señor Dios. Ya tu presencia no está en mi casa, Señor Dios. Ya ni siquiera oro, Señor Dios, para darte gracias por los alimentos. Oh Santo, yo quiero decirte en esta mañana de gloria, aleluya, que tú no puedes entrar en una etapa de confort en tu vida. Tú tienes que pelear constantemente. Siempre lo he dicho, estamos en un campo de batalla. Tú tienes que estar a la expectativa, a la brecha de lo que está aconteciendo, y debemos de siempre clamar y orar y transmitir un legado en nuestros hijos. No solamente en nuestros hijos, como hijos de Dios, como ministros de su gracia, tenemos la responsabilidad de comunicarle al mundo, a aquellos que no conocen del Señor aún, de darles un legado, de sembrar esa semilla en sus corazones, de transmitir con nuestras bocas: y cuéntale cuántas maravillas ha hecho el Señor contigo. Háblale al mundo, a tu vecino, a tu hermano, a quien se ponga por el frente. No calles. ¿Hace cuánto no le dices a una persona: Jesús te ama? Sabe que en estos tiempos nos hemos preocupado más por nuestra vida personal, nos hemos preocupado más por nuestras circunstancias, por el qué de comer, por el qué de vestir, y vivir en esta afán nos hace descuidar la parte más importante, la cual es dejar un legado en nuestros hijos. Nuestra vida es temporal, son solamente añitos. Debemos de dejar un legado, buenas raíces,
para que cuando estas raíces, aleluya, se desarrollen en aquel árbol pueda dar un buen fruto. Decía mi hijo Samuel, instruye al niño en su camino, y cuando éste fuese grande no se apartará, porque hay que dejar un legado, no solamente, iglesia, en nuestros hijos, sino que aún en todo aquel, aleluya, que aún no conoce del Señor. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué programas le estamos permitiendo ver a nuestros hijos? ¿Qué legado le estoy yo dando a mis hijos? ¿Será que yo le estoy hablando a mis hijos de ese Dios glorioso, aleluya, que ha venido haciendo milagros en lo sobrenatural? ¿Será que yo he venido cada mañana corrigiendo, instruyendo, capacitando a esa generación que viene levantándose en el poder de su fuerza? Que cuando ellos sean grandes y tengan que decidir entre lo bueno y lo malo, puedan inclinarse a una buena decisión porque fueron instruidos en el camino correcto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, iglesia. Es necesario que como iglesia, que como hijos del Señor, dejemos un legado. Es la voluntad de Dios que usted y yo dejemos un legado. Estaba leyendo en Génesis, cuando Dios visita a Abraham a darle la noticia de que iba a cumplir su promesa. Dice que lo visitó el ángel de Jehová y 2 ángeles más llegaron a su casa, a su tienda. Y cuando Abraham lo vio de lejos, Abraham saltó de alegría al ver a aquellos hombres. Algo tuvo que ver Abraham, alguna gloria, porque dice que entre esos 3 hombres venía Jehová. Gloria a ti, Señor Jesús. Después le apareció Jehová en el Sinar del Maré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice la Biblia que Abraham salió corriendo a toparlos y a rogarles que pasaran por su casa. Y Abraham le sirvió como un rey, los mejores banquetes, se comportó, hospedó a estos ángeles con las mejores primicias y hizo un trabajo espectacular. Pero dice que estos hombres, después de que pasaron tiempo con Abraham, se levantaron y tenían que marcharse y empezaron a caminar más. Dice la Biblia que Abraham fue con ellos y en el camino Abraham queda solamente con Dios. Iban caminando como 2 amigos. Y dice la Biblia en el versículo 17 del capítulo 18 de Génesis, que Dios expresa en su corazón a voz alta, diciendo: y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Miren la relación de confianza y la satisfacción que había en el corazón de Dios al conocer el corazón de Abraham. Pero ahí no queda, hermanos, porque Abraham tenía propósito y desde el principio, aleluya, yo gracias en el Señor. Es que Dios, hermano, conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios sabía lo que había en el corazón. Miren lo que expresa el Señor y lo que causa mayor alegría en el corazón de Abraham. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hoy esto me impacta el corazón, porque Dios sabía que Abraham iba a dejar un legado. Dios sabía que Abraham era un hombre apasionado que iba a transmitirle esa gracia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, la bendición. Él se sentaba y les decía: les di un Dios, de nuestro Dios que está en el cielo. Yo me imagino a Abraham, santo, compartiéndole a sus seres queridos del favor.
A su hijo Isaac, ¿cuánto no le pudo haber enseñado el legado? Oh, ¿recuerdan cuando Dios pidió a su hijo y él alistó la ofrenda, alistó la leña para encender el holocausto? Y el hijo sabía lo que representaba aquello, porque él le preguntó: Padre, veo aquí la leña, veo el altar, pero no veo la ofrenda. Era un hijo a quien se le había enseñado la importancia del sacrificio. ¡Ah, santo! Era un hijo a quien Abraham había dejado un legado. Iglesia, hay que dejar un legado. Tú no puedes vivir sin transmitirle a otros un legado. No escondas el talento que hay en ti. No cierre tus labios para hablar. Deja un legado, deja un legado, deja un legado. ¿Recuerdan la historia, una historia triste? No solamente, hermanos, Josué se equivocó en su proceder. Dios le había dicho a Josué: Josué, destruye todo lo que esté al cananeo, al fereceo, al amorreo. Todo debes de destruirlo, porque tienes que entrar a una posición desde cero. Y dice la Biblia que en el proceso del camino, Josué dejó algunos cananeos que habitaban entre las montañas. Y él dijo que eran tan poquitos que no era necesario ir y matarlos, porque esos cananeos no iban a afectar al pueblo de Israel. Este fue también un error que cometió Josué. Dice la Biblia que los hijos de Israel, aleluya, se juntaron y aprendieron las culturas del cananeo y del fereceo, gente pagana que vivían entre las montañas ocultas. ¿Qué pasó, iglesia, con Josué? Ellos descuidaron su guardia, entraron en la etapa de confort, mientras el cananeo y el fereceo habitaban entre las montañas y cada día se fortalecían más. Y los hijos de Israel empezaron a acercarse a las montañas y vieron al cananeo, al fereceo, y aprendieron sus costumbres, porque ellos no tenían el legado y el principio de un Dios en los cielos. Y así fue como aprendieron a adorar a los Baales y empezaron a rendirles cultos, y por causa de esto Dios se enojaba con los hijos. Esta generación sabe que nuestros hijos y el mundo entero tiene que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Como hijos del Señor, como hijos, tenemos que dejar un legado, un legado. Este es el mensaje, que no se te olvide, que se te olvide toda la prédica, pero que no se te olvide dejar un legado en la vida de tus hijos y de todo aquel que pueda escuchar tu voz en esta mañana. Bendita sea la gloria. Vemos el caso también del sacerdote Elí. Dios estaba enojado con el sacerdote Elí, porque dice la Biblia que sus hijos eran hijos inconversos, y dice que ellos no querían nada con las cosas del Señor y hacían injusticia en el altar. Y Dios se enoja con Elí, porque Elí nunca tuvo la corrección sobre ellos, nunca les instruyó, nunca dejó el legado en ellos. Fueron perversos. El pueblo estaba siendo oprimido a causa del trato de los hijos de Elí. Y conocemos el final de esta historia, en cómo Dios toma cuentas a Elí y determina, hermano, destruir el pecado en el altar del Señor. Y levanta una nueva generación, a un Samuel. A un Samuel que se levantaba con poder y fuerza en la gracia del Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a decirles a nuestros hijos, aleluya, y enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Lucha por esta generación que se viene levantando. Vive Jehová. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:7, y con esto quiero ir cerrando. Hay algo importante que usted y yo tenemos que entender. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Tenemos esta excelencia.
Iglesia, solo somos barros, solo somos vasos de barro, en donde Él ha depositado de su gracia y esa presencia exquisita en nosotros, para poder, hermanos, saciar la sed del sediento. Yo quiero decirte que somos portadores de buenas noticias, somos portadores de la gracia de Dios, y no podemos andar por la vida, hermanos, jactando de que tengo el Espíritu sin poder saciar la sed en otros, porque a eso nos llamó el Señor, a ser vasijas que podamos transmitir, llenar, saciar en otros de su gracia y de su favor. Hoy quiero bendecir tu vida poderosamente en el Señor. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón, porque yo sentí una presencia rica en mi corazón. Medita sobre vuestros caminos. Si realmente he dejado de comunicar, he dejado de dejar un legado en mis hijos, no le entregue tus hijos a Satanás. Entrégaselos al Señor. Instrúyelos no en tu camino, no en lo que tú piensas o consideras. Instrúyelos en el camino del Señor. Enséñales el camino para que cuando fuesen grandes no se aparten de Él. Que el Señor te bendiga en esta mañana, una mañana de bendición y de mucha gracia. Que su favor y sus misericordias. Sabe que quiero pedirte que estés orando por ciertas familias. Ahora me llegó un comunicado sobre un muchacho que va a ser operado, la pérdida de un ser querido allá en la zona donde nosotros nos congregamos. Hay que orar para que su favor y cada día nos fortalezca más en el Señor. Espero que este mensaje haya sido de gracia y de favor en tu vida, y que esto pueda redireccionarte en el entender que somos portadores de su gracia, que se nos ha dejado una asignación y tenemos la responsabilidad de dejar un legado, aleluya, en otros. Vive Jehová. Padre, gracias, Señor, por la bendición, Señor Dios, en esta mañana, de estar aquí en medio de tu pueblo, Señor, deleitándonos en esta palabra, Señor Jesús. Adiestra mis manos, Señor Dios, para comunicarle a otros de tu favor y tu gracia, Señor Jesús. Gracias por hacerme un portador, Señor, de tu favor, un portador de tus buenas nuevas, Señor Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Oh, gracias, Padre mío, Señor. Bendigo a la iglesia, a mis hermanos y a mis hermanas que están pasando por momentos difíciles, a esta familia que perdió a este varón, para que tú traigas consuelo y fortaleza, Señor. Ten misericordia de él, Señor, que haya podido, Señor Dios, entrar a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, trae sustento, fortaleza, Señor Dios, a mis hermanos en todo tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. No te canses de hacer el bien, iglesia, porque a tu tiempo segarás. Que Dios te bendiga más. Bendiciones.